no hay ni un momento de contemplación, de pausa. No existe, porque es una utopía, pero al mismo tiempo es por eso que debería existir. ¿What? Realmente yo no entiendo por qué está nominada a Mejor Película. No hay ni un momento de contemplación, de pausa. Simplemente es una gran película. Y por eso me sorprende que esté nominada a Mejor Película. Hola, yo soy Caroline Figueroa y esta es la píldora de los premios Oscar de la Academia. Una píldora que ustedes me han pedido y que a mí me gusta hacer para darnos un respirito de la realidad nacional. Hoy vamos a hablar de las 10 películas nominadas en la categoría Mejor Película y como son 10 películas y no queremos que esto dure una hora, voy a hablar de cada película por 3 minutos, empezando con la que menos me gustó hasta llegar a la que más me gustó. Empecemos. La película nominada que menos me gustó es Maestro, o Mi Oscar por una nariz y unas orejas, un alma atormentada y un homenaje al peso de la comunidad judía en Estados Unidos. En esta película, Bradley Cooper entra en la categoría de los actores que se afean para poder lograr ser convincentes al momento de encarnar personajes complejos. Nicole Kidman haciendo Virginia Woolf, Charlize Theron haciendo Dailyn Wuornos en Monster o incluso la misma Sofía Vergara en Griselda. Y aunque en la mayoría de casos esta suerte de fórmula funciona bastante bien para crear interpretaciones poderosas, en el caso de Maestro creo que no funciona y que aparte el hecho de que el actor protagónico sea además el director le juega muchísimo en contra a la película por varias razones. Hay muchísimos encuadres y planos y decisiones de edición que en lugar de construir una atmósfera, un universo, una tensión, pues solo sirven para resaltar las actuaciones, no sirven para nada más. Casi como estar viendo un momento muy teatral. Hay un montón de monólogos con textos superficiales o súper explicativos que solo dan pie para que uno tenga el encuadre del actor luciéndose. Y aparte, en el caso específico de Bradley Cooper, hay dos cosas de la manera de interpretar el personaje que me parece que no funcionan ni cinco. Y son, uno, convertir el amor del personaje por el cigarrillo como en una muleta para poder apoyarse en la interpretación, al punto que uno no ve a una persona que es un fumador, sino que ve a un actor que quiere interpretar a una persona que fumaba. Y dos, este rasgo del personaje de la vida real que era dirigir muy histriónicamente a la orquesta, Bradley Cooper lo convierte en algo tan exagerado que se vuelve más bien como una caricatura. Y pese a que el maquillaje realmente es muy bueno, la nariz no es que se vea sobrando, realmente es un maquillaje muy bueno, uno no deja de ver a Bradley Cooper. Es como que no se unen el actor y la actuación. Y pues después de haber tenido el año pasado a Cate Blanchett interpretando a una directora de orquesta en Tar, como que uno nota mucho la diferencia entre una gran actuación y un gran intento. Y finalmente, para terminar con Maestro, hay demasiado diálogo y hay demasiada acción de los personajes, no hay ni un momento de contemplación, de pausa. Siempre hay alguien hablando, siempre hay alguien entrando a escena. Es un poco insoportable. ¡No se callan! Y uno nunca ve realmente a las personas que están interpretando, uno ve a los actores esforzándose por actuar. Realmente yo no entiendo por qué está nominada a Mejor Película, ni por qué está Bradley Cooper nominado a Mejor Actor. Yo no sé si tenga algo que ver con el peso de la comunidad judía en Hollywood, porque de verdad me parece una película muy maluquita, o sea, como que solo puede estar ahí porque aplaude a un personaje ilustre de la comunidad judía. No entiendo por qué más, la verdad. La siguiente película en mi lista es Killers of the Flower Moon, que vendría a ser como los asesinos de la flor de la luna. Empecemos por decir que la dirige Scorsese y que eso ya le da a uno una idea del tono, del tema, de la luz, del tempo, y eso ya dan ganas de verla. Es como un sello de calidad que hace que uno la quiera ver aunque dure más de 3 horas. Porque uno como que sabe que van a hablar o de mafias o de sagas familiares o de criminales súper miedosos pero súper interesantes, o que uno va a poder meterse en realidades crudas donde el cinismo, las ganas de poder o la frustración van a ser exploradas a fondo. Como que uno ya sabe a qué va y todo eso se cumple aquí. O sea, la película de verdad tiene el sello de calidad de Scorsese y en esa medida uno la ama, pero no por eso uno deja de sentir que algo le cojea a esta película, y es que Scorsese se caracteriza porque sus personajes masculinos son memorables, así como los de Woody Allen, los personajes femeninos son
geniales. Scorsese tiene personajes que uno casi que reconoce en el mundo, ¿no? Como que se salieron de la pantalla y ya son parte de la realidad. Uno tiene muy claro al personaje de Toro Salvaje, El Padrino, Taxi Driver, Goodfellas. En esta película, la pata que le coge a la mesa es el personaje de Leonardo DiCaprio, y esto es interesante porque la película se basa en una historia real en la que el protagonista no tenía por qué ser un hombre realmente, y lo que se siente es que forzaron este protagonismo y no salió bien. Esta es la historia basada en hechos reales de una comunidad indígena, los Osage, que por una situación excepcional fueron dueños de terrenos ricos en petróleo en los años 20 en Estados Unidos y que fueron asesinados sistemáticamente por hombres blancos, masones blancos, que se casaban con las mujeres indígenas y mataban a los papás de las mujeres y luego las mataban a ellas para poder quedarse con los títulos de propiedad de los terrenos. Es una historia bien interesante y que vale la pena reivindicarla porque es una cosa en la historia de Estados Unidos que no tuvo mucha visibilidad, y entonces uno dice, ¿desde la vivencia de quién voy a contar esta historia? Yo digo que vale la pena ver la historia contada desde la perspectiva de la comunidad indígena, pero Scorsese decide contarla desde la perspectiva de un hombre blanco que se casa con una indígena obedeciendo las órdenes de su tío masón que quiere quedarse con las tierras de ella. Y ahí yo digo, ¿qué tan interesante puede ser un personaje que ni siquiera es malo porque decide serlo, sino porque lo mandan? Sobre todo porque este personaje resulta ser clave para que se descubra todo el entramado de asesinatos, pero cuando el tipo se convierte en personaje clave no es verosímil porque todo el tiempo ha sido un huevón. Entonces cuando agarra cojones para volverse importante, como que uno no lo cree, es como le llegaron los cojones porque el director o el guionista lo mandaron a tener cojones, no porque se vea esa construcción. Entonces uno dice, ¿en qué se nos fueron 3 horas y media? Que no es que sean insoportables, se van suavecito, pero son 3 horas y media. Y repasando, pues uno cae en cuenta que se fueron en las típicas escenas de películas mafiosas de Scorsese. Escena en la que un grupo de manes conspira para matar a otro, escena de manes acercándose a la víctima y luego seguidilla de asesinatos uno detrás de otro mostrándole a uno todas las modalidades, ¿no? Qué puñal, qué pistola, qué ahogamiento, qué explosión, ¿no? Como que Scorsese cae en algo que ya viene haciendo muy bien, que es contar como asesinatos, pero no explora realmente la profundidad de la historia. Y aquí viene la otra falla que es extra diegética, pero que creo que vale la pena resaltarla. No se menciona que los Osage llegaron a esos terrenos prácticamente desplazados porque el gobierno de Estados Unidos a principios de la década de 1870 decidió obligarlos a abandonar sus tierras en Kansas y los trasladó a una reserva rocosa y sin valor agrícola, creyendo que ahí los dejaba jodidos, con tan mala suerte que, oh sorpresa, ahí salió petróleo. La película tampoco explica que cuando los blancos se dieron cuenta que el tiro les había salido por la culata, decidieron ponerle a la comunidad indígena unos tutores blancos que tenían que vigilar que los indígenas pobrecitos no se gastaran mal toda esa fortuna que estaban teniendo. Y que fue gracias a toda esta figura de los tutores que muchos blancos asesinaron a muchos miembros de la comunidad y que se quedaron con títulos de propiedad que aún hoy en día les están dando buenos réditos. Los herederos de los responsables de esas muertes, esos hombres blancos que se quedaron con esos títulos de propiedad y que muchos seguramente son masones, no aparecen señalados de ninguna manera en la película. Me parece muy interesante y trágico. Y la película es muy buena, pero no cuaja, no termina de cuajar. Sin embargo, como Scorsese es Scorsese y lo demás es Loma, pues de pronto puede ganar. La siguiente película es Anatomía de una caída, es una película francesa. Lo que más me gustó es que juega mucho con la percepción que todos tenemos de lo que es una mujer exitosa. Es la historia de una escritora que es exitosa, que está casada con un escritor que no es exitoso, que vive con él y con su hijo en la montaña aislados de todo el mundo y que un buen día se ve acusada de haber matado a su marido luego de que lo encuentran a él como si hubiera caído por la ventana del 3er piso de la casa en la que vive. La acusan a ella no porque existan pruebas contundentes de que ella pueda haberlo asesinado realmente, sino porque, y aquí viene el intríngulis interesante, porque su éxito como escritora y su estilo de vida abiertamente bisexual y una actitud muy frontal con respecto a lo que ella es, hacen que ella sea sospechosa de tener un matrimonio tan tormentoso que podría haber terminado en que ella lo asesinara a él. Es algo así. Este intríngulis está planteado con una serie de diálogos organizados de tal manera que uno entra en la lógica de sospechar de ella, solo para darse cuenta
songo sorongo que uno está sospechando de ella por prejuicios, no porque realmente es sospechosa. Y ahí está lo brillante de la película, porque uno la admira a ella, siente empatía por este personaje, pero también la juzga durísimo, básicamente porque no le importa defender la vida que ha elegido, digamos. El registro que hacen es como de muchos tiempos muertos, de silencios, de estar uno en la casa conviviendo con esta mujer mientras se lleva adelante el juicio, de ver cómo se ve enrarecida la relación de ella con su hijo a partir de las acusaciones, y es como que uno se vuelve un habitante más de esa casa y se le vuelve a uno muy familiar esa atmósfera tan extraña. Por lo demás, no tiene grandes imágenes elaboradas, no se utilizan grandes recursos audiovisuales, es una película bien simple en lo audiovisual, digamos, pero que tiene un guión muy bien elaborado y una creación de personajes espectacular y unas actuaciones impecables. Es bien interesante cómo logran meterlo uno ahí en esa casa. Lo único es que es hiperverbal, es una película hiperverbal, puede volverse pesada de ver, pero pues es una gran película. La siguiente película en mi lista es Oppenheimer, que es la biopic de Robert Oppenheimer, un físico estadounidense, hijo de un adinerado importador textil judeo-alemán, de nuevo la comunidad judía aquí, reconocido por ser el padre de la bomba atómica. Esta biopic, dirigida por Christopher Nolan, que también es un sello de calidad importante, cae un poco en el copy-paste de las biopic, pero se salva porque en esta oportunidad el contexto del personaje es mucho más importante que el personaje en sí mismo, y esto hace que la película se dedique a tener muchas escenas en las que nos hablan de un montón de leyes de la física que el tipo replantea para crear la bomba atómica y uno tiene que fingir que entendió algo, y por el otro lado se dedican también a meterse como con el intríngulis político que llevó a la decisión de lanzar una bomba atómica contra Japón, y de nuevo uno finge que entendió algo, porque la verdad es que pues uno no sale con una maestría en funcionamiento de bombas atómicas ni en comprensión de intríngulis políticos y militares. Sin embargo, lo que sí queda muy claro, y lo dicen de manera muy facilita para que uno lo dijera, es un mensaje que a mí me preocupa, y es que estuvo bien lanzar una bomba atómica en Hiroshima porque era la única manera de ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. una relación costo-beneficio un poco complicada de defender. Más allá de los méritos cinematográficos de la película, del manejo del sonido que lo sumerge a uno en una ebullición mental del genio del físico, más allá de una edición que hace que uno se mueva muy fácilmente entre los orígenes del físico, el presente en el que está creando la bomba atómica y el futuro en el que le van a hacer una audiencia de seguridad en la que rompe relaciones con Estados Unidos, más allá de todo eso, a mí lo que más me impactó fue ese mensaje, porque además la película se dedica a hacer que, aunque el personaje se siente culpable por haber creado una bomba atómica, cuando piensa en sus víctimas son como recreaciones mentales de sus víctimas. Nunca vemos a un solo japonés. Es como si sus víctimas estuvieran solo en su mente, no como si fueran concretas, no como si hubiera un efecto real. Es como que crean un personaje que es un judío, que es un buen tipo, que es muy genial y que, ups, es el responsable de que se produjera el primer y único ataque nuclear de la historia del mundo. Punto aparte de todo esto, grandes actuaciones de Cillian Murphy como Oppenheimer, de Robert Downey Jr. como el político y empresario Lewis Strauss, y de Gary Oldman, que ojo, aparece yo creo que no más de 5 minutos y le deja a uno una huella indeleble de lo que es una actuación impresionante. El tipo interpreta al presidente Harry Truman y con unas miraditas, con unas pausitas, con un movimiento de mano, le deja a uno claro el tipo de frialdad que tiene que tener un presidente que se hace cargo de lanzarle una bomba atómica a un país. Uno podría repetirse las 3 horas de película solo por ver a Gary Oldman otra vez. Bueno, mentira, no exageremos, pero la escena es muy buena. Conclusión, me parece una película buena, con buenos recursos cinematográficos y actuaciones poderosas, pero me brinca demasiado el poder de destrucción masiva de su mensaje, digamos. La siguiente película sería Barbie, que estaba cabeza a cabeza con Oppenheimer, y que a pesar de ser el comercial más caro y largo que se haya hecho para Mattel, a pesar de ser básicamente un relanzamiento de uno de sus productos más importantes y a pesar de ser parte de la promoción de lo que yo llamo feminismo neoliberal o feminismo de consumo, creo que es una buena película, creo que es un guión excelente, que los diálogos están milimétricamente elaborados y sobre todo que hay una muy buena interacción entre la realidad y la fantasía y un uso muy
muy poderoso de los referentes culturales y cinematográficos que todos tenemos consciente o inconscientemente. Esta es la biopic de un personaje que tiene una dualidad muy interesante, y es que es un personaje de la vida real, en tanto es un juguete con una presencia innegable en la vida de al menos 5 generaciones de mujeres, al que se le ha atribuido la responsabilidad de crear un estándar de belleza y de feminidad que es imposible, y al mismo tiempo es un personaje irreal porque es solo un juguete. Y aquí es donde entramos a mirar con lupa los giros brillantes que crea el guión y que sirven para que Mattel y el feminismo consumista se posicionen, porque, ojo a esto, partimos del hecho de que esta mujer estereotipada, blanca y perfecta que propone la Barbie es solo un juguete y no existe, para luego pasar a plantear que, pese a su perfección complaciente, en realidad este juguete siempre fue una mujer feminista que vivía en un matriarcado soñado, y que es por eso que no existe, porque es una utopía, pero al mismo tiempo es por eso que debería existir. ¿What? Es genial el giro de tuerca que da esta gente. Gracias a la película, Barbie pasa de ser un mandato cultural que alienta la desigualdad entre los géneros a ser una utopía cultural que todos queremos alcanzar. Hablemos del poder de la narrativa para darle la vuelta a las cosas. Así como en Oppenheimer, como que le lavan la cara a este físico nuclear que creó la bomba atómica sin querer queriendo y que fue malinterpretado por los políticos y militares de su tiempo, aquí la maroma es que Barbie le lavamos la cara para decir que siempre fue una feminista a la que malinterpretaron, solo que la maroma argumentativa de Barbie me parece mucho más interesante e ingeniosa, y por eso es una delicia entregarse a ella. Otra cosa interesante aquí es que, así como en Oppenheimer el peso de la realidad pesa mucho, y en Japón, por ejemplo, no fue bien recibida la película que le hace un homenaje al creador de la bomba atómica, asimismo con Barbie el peso de la realidad le brincó mucho a un público masculino que se sintió bombardeado por la manera en que la película resalta todas las inequidades de género, haciendo que las premisas básicas del feminismo queden bien masticaditas, bien puestas sobre la mesa, cual chicle, es decir, convertidas en producto. Pero, ¿qué forma de entender el mundo que esté bien posicionada no ha hecho uso del discurso del marketing? Y aquí aparece otro golazo del guión de Barbie, y es darle un giro al mito fundacional marquetero de la creación del hombre y la mujer. Y si en el discurso de venta de la religión Eva salió de una costilla de Adán y fue creada para complementarlo a él, en Barbie, Kent nació de Barbie para complementarla a ella, y en ese orden de ideas nunca va a tener valor en sí mismo y siempre va a querer estar complaciéndola y ser el elegido. De ahí para adelante en la película todo se reduce a habitar un mundo al revés, que hace posible que los hombres se pongan en los zapatos de las mujeres y experimenten la desigualdad desde el lado del oprimido. Por supuesto, la película es un viaje superficial sobre el feminismo en el que todo queda apenas enunciado, pero como buen comercial que es, logra posicionar varias ideas claves de lo que es el feminismo, y más importante aún, logra sembrar un call to action global que invita a las mujeres a dejar de ser o dejar de perseguir a la mujer perfecta que era Barbie, y más bien conectarse con sus deseos, con sus verdaderas emociones para ser lo que ellas quieran ser. Claro, es un call to action a conectarse con el feminismo, pero también a comprar Barbies y comprar cosas que emulen feminismo. Mejor dicho, como película, Barbie es un excelente comercial de feminismo de consumo, y pese a los aplausos y a la taquilla que tuvo y todo el reconocimiento, no creo que merezca ganar, ni creo que gane. La siguiente película es Los que quedan. La pongo más arriba de Oppenheimer y Barbie porque, aunque tiene mucho menos chance de ganar, cuando se trata de cine, yo resueno más con lo simple y lo sutil que con lo grandilocuente. Y esta película es experta en trabajar lo sutil, lo no dicho, lo emocional, lo que va por debajo de la mesa. Es una película muy pero muy bonita, se las recomiendo full. Esta película cuenta la historia de 3 personajes anónimos irrelevantes para la historia de la humanidad, un poco en la línea de lo que les reseñé de Días Perfectos, que es un gran peliculón también. Esta película pone el énfasis en las experiencias cotidianas y simples que muchas veces se nos vuelven paisaje, pero que cuando uno las detalla son como las claves de la paz interior, del amor propio, de la
la compasión con uno y con los demás. El personaje principal es un profesor de colegio bastante rígido, un tipo que está muy conectado con todo su intelecto, pero muy desconectado de todas sus emociones, que durante una Navidad le toca quedarse en el internado en el que trabaja, más o menos oficiando como de niñera, de 6 estudiantes que no se fueron a sus casas a celebrar la Navidad porque sus papás o no los quieren allá o por mil razones que hacen que estos chinos básicamente estén súper amargados. La otra persona que los acompaña es la cocinera del colegio, que es una mujer negra que perdió a su hijo en Vietnam y que está triste por esto. La película se desarrolla en los años 70, en un invierno muy frío, en un super colegio vacío, o sea, frío, tristeza y mal humor por donde se le mire. La manera en que nos cuentan este vacío físico del colegio más el vacío interno de los personajes, porque todos tienen vacíos, hace que uno se sienta muy identificado pues con personas que uno ha conocido o con momentos de bajón emocional que uno haya tenido, y eso hace que uno empatice muy bien con los 3 personajes, aunque las 3 realidades de ellos son bien diferentes a la que pueda tener uno. Y digamos que esta premisa de personajes obligados a tener que convivir en situaciones difíciles no es del todo novedosa, pero lo que sí es novedoso es que normalmente en estas películas como que el haz de luz que cambia a los personajes generalmente es o una situación extraordinaria que llega y los cambia, o una persona que es como un ángel de la guarda y les hace el favor. Aquí no, aquí los destellos de luz son decisiones de los personajes de abrirse entre ellos o abrirse a la audiencia y permitirse descubrir que en medio de esa simplicidad y aburrimiento en el que están metidos existe una vida maravillosa y unas personas que merecen ser amadas, no solo por los otros sino por ellos mismos. La trama se suspende muchas veces sin que avancen los acontecimientos, o sea, como que no pasa nada, pero están pasando en las emociones, y la película permite eso, le da lugar a que las emociones tomen forma en vez de atiborrarlo a uno como con hechos y hechos que van pasando. Y las 3 actuaciones son impecables. Es una película muy muy bonita que me sorprende que esté nominada a Mejor Película, porque no es ni una obra de arte, ni una gran obra de mercadeo, ni una gran oda a ningún personaje de la comunidad judía, simplemente es una gran película. Y por eso me sorprende que esté nominada a Mejor Película. Siguiente película, Vidas Pasadas. Con esta película me pasó algo curioso, y es que cuando la empecé a ver no le vi ninguna gracia, me pareció una película muy desabrida y me dormí. Y cuando me volví a despertar ya había avanzado mucha película, pero seguía siendo desabrida, como que no había pasado nada entre los personajes, y yo dije, uy no, qué película tan mala. Y dándole la segunda oportunidad descubrí que me había dormido justo en el pedazo en el que la trama lo amarra a uno. ¿Qué fue lo que descubrí después de la segunda oportunidad? Que Vidas Pasadas es una película que a partir de una historia que podría ser muy anecdótica e incluso cursi, logra darle brillo a algo más poderoso de la psiquis humana, y es esto que todos hemos sentido y que todos enfrentamos alguna vez cuando decimos ¿qué habría pasado si? Esta duda que le queda a uno cuando tomó una decisión difícil que implica que uno deje atrás una posible vida que pues ya nunca será. Y por eso la película se llama Vidas Pasadas, porque básicamente plantea que todo lo que uno deja pasar de una u otra manera tiende a solidificarse en el recuerdo y a convertirse en una suerte de vida que uno no vivió, pero que parece una vida que sí existió, ¿no? Como si lo hubiera vivido, como si hubiera sido una vida pasada. Y lo cierto es que no hay tal, uno no perdió nada porque eso nunca existió, eso nunca lo tuvo uno. ¿Y de qué va la historia? Son un par de niños de Corea del Sur que crecen juntos y que cuando tienen 12 años más o menos son separados por sus mamás porque la niña se va a vivir a otro lado, y 12 años después, es decir cuando tienen 24 años, el man la localiza y hablan muy seguidamente, casi que se vuelven parte de su cotidianidad otra vez, hasta que deciden que no pueden seguir hablando por Skype porque como que están paralizando la vida que están viviendo por estar viviendo esa vida de videollamadas, y uno siente esa renuncia que ellos hacen y a uno le duele. Entonces cuando 12 años después se ven en persona por primera vez, uno tiene encima toda la carga emocional de eso que no fue, pero que de alguna manera sigue siendo. Los niños que fueron, que estaban súper conectados, y los adultos jóvenes que fueron y se conectaron por Skype ya no existen porque ella está casada, porque él también es más adulto, pero están ahí. Es el fantasma de la vida que no fue ahí en el presente. La película crea vacíos audiovisuales con los encuadres, crea vacíos emocionales con las pausas que hay en las conversaciones de ellos y en los momentos de
contemplación de sus soledades, aunque ellos realmente no están solos, pero se remarca que están el uno sin el otro. Es una película muy buena, muy bien hecha, muy bien construida, es una ópera prima, que eso también tiene un valor adicional. Creo que por mi experiencia sugeriré que hay que tenerle paciencia a los primeros 20 minutos, pero después ya cuando agarra forma el drama de estos dos, uno queda ahí y lo vive muy bien. Una gran película que no creo que gane. En el octavo lugar, es decir, en la parte más alta de mi lista, está Ficción Americana, que es para mí una de las mejores películas dentro de estas 10 seleccionadas porque es una suerte de comedia negra dramática que nos interpela en muchos niveles. Es también una ópera prima que es muy impecable y su gran mérito creo que es que ironiza sobre la manera en que Hollywood entiende las grandes reivindicaciones sociales y culturales, cómo se las apropia, cómo las vuelve estereotipos y cómo en un supuesto afán por darle voz a las minorías, tiende a reducirlas a caricaturas y cómo las audiencias que consumimos esas reivindicaciones, ya sea en películas o en series, tendemos a no entender un carajo de esas reivindicaciones y quedarnos simplemente con un consumo de estas reivindicaciones culturales porque nos sirven para sentirnos menos ignorantes, menos racistas, menos sexistas, pero no es que nada cambie, como consumir la película de Barbie. Cada vez le va peor a Barbie. Pero amo Barbie. La premisa, que es interesante en sí misma, gana mucho por la manera en que es llevada a la pantalla a través de la historia de un escritor negro que está cansado de que la literatura negra que conquista el mercado sea la literatura del estereotipo del negro oprimido o rapero o pandillero, que no dejan espacio para explorar toda la humanidad propia de cualquier persona independientemente de su raza. Mamado de que no lo publiquen porque él publica cosas muy elaboradas, cosas que no corresponden con el estereotipo del negro, decide escribir una novela completamente complaciente con las necesidades del mercado para burlarse de los editores, pero resulta que esta falsa novela le encanta a los editores y la lanzan con un éxito increíble y al tipo le toca seguir como con el engaño, pero pues como llevando la cuerda a la mentira que se inventó. Hasta ahí la película podría tener el hilo conductor de una típica comedia gringa, una típica ficción norteamericana, pero tiene un giro de tuerca y es que paralelamente a esta decisión él tiene que reencontrarse con su familia, tiene que convivir con una mamá que tiene Alzheimer, navegar una nueva relación amorosa, reencontrarse con un par de hermanos a los que dejó desatendidos porque el tipo se alejó de su familia por sentir que era todo muy conflictivo. Y con esta trama la película nos entrega material para hacer un drama cargado de complejidades humanas que le dan a este personaje negro todos los matices que el personaje negro está reclamando que la literatura y el cine tengan. Entonces es muy chévere porque es como que se crea una matrioshka, ¿no? Una muñeca detrás de la otra que hace que lo que la película señala se vive desde adentro y hacia afuera de la película. Y al final la película entera se está burlando del sistema de películas que finalmente la acoge en su seno y la nomina como mejor película. Sin que esto signifique que vaya a ganar. No creo que gane. Sobre todo porque uno mismo va cayendo en cuenta de los prejuicios que uno tiene al ver una película protagonizada por negros. Es decir, la trama podría aplicarse a un escritor blanco en una familia de blancos donde la mamá tiene Alzheimer y perdería todo su poder. Porque la gracia está en que estos personajes negros, en teoría, no podrían protagonizar esa trama. Está muy bien planteada la película, sobre todo poniéndola otra vez en contexto de reivindicaciones chimbas. Esta es una muy buena reivindicación. Yo digo, vayan a ver esta película. Que no va a ganar, pero es una gran película. En el noveno lugar, es decir, de segundas en mi lista, está Zona de Interés. Me gustaría que ganara el premio a Mejor Película, no tanto por darle visibilidad al mensaje que la película quiere dar, sino por un mensaje que se genera de rebote y que coyunturalmente me parece más interesante que el mensaje que originalmente quería pasar la película. Ya les explico. La película podría resumirse como la historia de un matrimonio joven con niños pequeños que está decidido a tener una vida idílica en el campo
y que enfrenta como todas las dificultades propias de un matrimonio joven en las que no les alcanza la plata, en las que puede aparecer la infidelidad. Un estilo de vida sano para sus hijos es como el gran sueño que quieren tener y quieren luchar por eso. Sin embargo, el girito, muy interesante, el pequeño pero, es que esta vida idílica que están llevando en el campo, la llevan a cabo en el campo de concentración. La casa de esta pareja está detrás de un campo de concentración y el marido de esta historia es un militar nazi que está a cargo de un campo de concentración en Auschwitz. Es genial porque la película todo el tiempo nos cuenta esto desde la perspectiva de esta vida burguesa, tranquila, en la que uno ve a un par de papás jugando con sus hijos, en la que uno ve a los chinos estudiando, como esas actividades típicas de una vida burguesa tranquila que le da la espalda literal a un campo de concentración. El campo de concentración entra a cuadro solo a través de, por ejemplo, que el man llega a la casa como con otros militares y, no sé, les limpian las botas y las botas tienen sangre. Es una película que viene a refrescar la narrativa de los campos de concentración porque uno no ve nada de los campos de concentración y sin embargo hace que el campo de concentración se le meta a uno en la piel. Y lo que me parece interesante que les decía que es un efecto rebote sobre el mensaje es que para cerrar la película nos muestran ya en el presente montañas y montañas de pertenencias de las personas que murieron en el campo de concentración y creo que dado el momento actual que vivimos es imposible no ver en esos zapatos de personas judías asesinadas los zapatos de personas palestinas asesinadas. La película pretende mostrarnos otra vez la atrocidad que se cometió contra los judíos, pero dada la coyuntura le recuerda a uno la atrocidad que Israel está cometiendo contra los palestinos en Gaza. No sé si a todo el mundo le pase viéndola, pero para mí es como innegable. Por eso la puse de segundas. Creo que podría ganar por las razones equivocadas. Y finalmente, la película que más me gustó es Poor Things o Pobres Criaturas, porque creo que tiene una premisa similar a la de Barbie, pero llevada a cabo de una manera mucho más ingeniosa, mucho menos comercial, mucho más transgresora, por eso es mucho más interesante. El personaje principal es una mujer creada por un hombre que aspira a crear a la mujer perfecta, lo cual para él significa que es una mujer que tenga el cuerpo completamente desarrollado y que tiene dentro de sí el cerebro de una niña. Si en Barbie tenemos el mundo de Mattel, aquí tenemos un mundo fuera del mundo, en el que todo es muy victoriano, en el que el espacio y el tiempo es como de fábula y la única convención compatible con el mundo real es que la mujer no puede ser dueña de su propio cuerpo y los hombres quieren ser dueños de su cuerpo. Lo interesante es que esta niña que está atrapada en el cuerpo de una mujer no se queda en su estado infantil pese a los intentos de su creador por seguir manteniéndola inocente e ignorante. Y es ahí donde pasamos del ideal de Barbie, de la mujer perfecta creada para estar perfecta siempre, a la mujer perfecta que salió muy arrecha y muy puta y que está decidida a comerse el mundo, literalmente. Bella es una mujer que está sola en el mundo y que se rige por su propio código de valores y que es estrictamente lógica. 1 más 1 es 2 y no hay moral que le cuestione ese razonamiento, no hay emociones de otros que le cuestionen ese razonamiento. Si ella quiere ir hacia allá va. Si ella siente el impulso sexual, lo va a seguir. No espera a que alguien le dé permiso. Y eso es fantástico porque hace que no dependa de nadie para salir adelante y llevar a cabo sus proyectos de vida. Otra cosa que tiene en común esta película con Barbie es que si en Barbie Kent encarna a una figura masculina un poco ridícula que vive muy dependiente de Barbie y que se muere si no se relaciona con ella, en Pobres Criaturas el personaje masculino se enloquece solo con la idea de que ella se acueste con alguien más. Uno como que no cae en cuenta, pero el tipo se desencaja desde el momento en que ella menciona la posibilidad de irse con otros hombres. Ni siquiera hace falta que ella realmente esté con otros hombres. Solo con la posibilidad ya el tipo se desconfigura completamente. Todo este planteamiento está desarrollado
en un mundo victoriano con unos escenarios y unos personajes y unos vestuarios que parecen más ilustrados que algo que está siendo parte de la vida real. Es como una fábula que nos están contando que viene como fragmentada en sketches, ¿no? Es como abrir un libro de una fábula que establece un relato fundacional mucho más transgresor que el de Barbie, que entre otras cosas uno empieza creyendo que la pobre criatura es ella, porque es una mujer que se suicidó y que fue revivida a las malas por este hombre que quiere hacer un Frankenstein con ella. Y después de la película uno dice, pareciera que las pobres criaturas son los hombres que no pueden soportar convivir con mujeres que sean dueñas de su sexualidad y su cuerpo, lo cual creo que es una premisa muy pero muy interesante. Y aunque la película es muy larga, la manera en que todo el tiempo nos están mostrando algo ilógico hace que uno esté muy pegado a la pantalla. Es chistoso porque en realidad son cosas muy lógicas. Vivimos en un mundo en el que lo que es lógico se ve torpedeado por lo que es correcto, por lo que es admisible. La película todo el tiempo nos plantea cosas que nos resultan como ilógicas, pero que si uno las mira en realidad son completamente lógicas. Es una película en la que los únicos personajes morales son los manes. Las mujeres no son morales, las mujeres son instintivas, las mujeres son decididas, básicamente. Es una gran película. Yo le daría el Oscar a Mejor Película a Pobres Criaturas, pero creo que se lo va a ganar Oppenheimer. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por pedirme que les reseñe películas. Es algo que me encanta hacer. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de las películas, si las vieron todas o no. O si están tentados a verlas, por favor, yo creo que tienen que verlas todas. Y no mucho más que eso. Chao.